No sé si las palabras que voy a decir aquí serán suficientes para describir el hueco que sentí en el pecho ese día, pero necesito contarlo. Tal vez, al hacerlo, saque de mi alma un poco del peso que llevo desde entonces. Me llamo Aureliano, y hace 72 años que cargo este nombre. Siempre me consideré un hombre fuerte, no por la fuerza de mis brazos, sino por la resistencia del corazón. Creí haber visto lo peor de la vida, la muerte de mis padres cuando yo apenas aprendía a leer, los inviernos de hambre que se tragaban mis sueños, y las madrugadas trabajando en el taller para que mi único hijo tuviera lo que yo jamás tuve. Pensaba que nada podría dolerme más. Hasta que llegó el día de su graduación. Recuerdo que desde niño, mi hijo, lo llamaré Efraín, decía que algún día manejaría un coche rojo. No importaba el modelo ni el año. En su mente de niño, solo existía la imagen de él, con gafas de sol, conduciendo por la carretera con el viento golpeándole la cara. Yo, que apenas podía costearle un par de zapatos nuevos al año, guardé en silencio ese sueño suyo. No lo olvidé, ni siquiera cuando la vida me obligó a vender mis propias cosas para pagar sus estudios. Pasaron los años. Efraín se convirtió en un joven brillante, dedicado a sus libros y a su mundo de amigos universitarios. Yo trabajaba doble turno en un taller mecánico, y en las noches arreglaba coches viejos que encontraba a buen precio, con la esperanza de que, cuando él se graduara, pudiera entregarle uno digno y rojo, como en sus sueños de infancia. Cuando por fin encontré ese coche, no estaba nuevo, pero tenía un alma noble, un sedán antiguo, pintura desgastada pero con un motor que rugía como un animal listo para correr. Lo restauré pieza por pieza, como quien recompone un corazón roto. Mis manos, llenas de cicatrices, lijaban la carrocería mientras imaginaba la cara de mi hijo el día que se lo diera. La graduación se acercaba, y con ella mi ilusión. No pensaba en mí, ni en cómo me verían los demás. Solo imaginaba abrazarlo frente a todos, entregarle las llaves y decirle, «Hijo, aquí tienes el coche que soñaste». Pero el golpe llegó antes de que pudiera siquiera ponerme la corbata que había guardado para ese día. Una tarde, mientras revisaba por última vez el motor, Efraín llegó a casa. Tenía una mirada extraña, como si llevara algo pesado que no quería soltar. Me pidió que nos sentáramos en la mesa de la cocina. «Papá», dijo, evitando mirarme a los ojos, «quiero pedirte algo». «Lo que quieras, hijo», respondí, todavía con una sonrisa, pensando que me hablaría de su discurso o de algún detalle de la ceremonia. «Mañana, no vayas a la graduación». Me quedé en silencio. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero su voz no tenía ni una grieta de humor. «¿Cómo dices?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Es que...», tragó saliva, «mi mamá estará allí con su esposo, y no quiero que las cosas se pongan incómodas». Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. No era que no quisiera verme, era que tenía miedo de que mi presencia incomodara a otros. Yo, que me había partido la espalda para pagarle esa educación, ahora debía ausentarme para que todo se viera correcto ante los ojos de los demás. No recuerdo todo lo que dije después. Creo que asentí, con la garganta cerrada. Tal vez intenté sonreír para que él no viera el cuchillo que me acababa de clavar. Esa noche, mientras él dormía, saqué el coche del garaje y lo dejé en la entrada, con un lazo rojo improvisado. En la mañana le dejé una nota. «Felicidades, hijo. Que este coche te lleve a todos los destinos que sueñes. Yo me quedaré aquí, esperándote siempre que quieras volver». No fui a la graduación. En su lugar, me quedé sentado en el porche, con la taza de café frío entre las manos, escuchando el eco de los aplausos que nunca recibí. Y ahí, en ese silencio, entendí algo. No siempre la vida te traiciona con enemigos. A veces lo hace con las personas por las que diste todo. Esa mañana, después de dejar la nota y las llaves del coche, sentí que mi cuerpo se movía por inercia. Me preparé un café, pero no lo probé. Me senté en el porche como si estuviera esperando a alguien, aunque en el fondo sabía que no vendría nadie. Veía pasar a los vecinos, arreglados, algunos con flores, otros con cámaras colgando del cuello. Todos iban hacia el mismo lugar, la ceremonia en el auditorio del colegio.
El murmullo de sus voces se mezclaba con el canto de los pájaros, y por un instante me pregunté cómo era posible que el mundo siguiera girando mientras yo sentía que el mío se detenía. Cuando el reloj marcó las 10, imaginé que en ese momento Efraín estaría subiendo al escenario, con su toga y su birrete, recibiendo el diploma que tantas veces soñé verlo tomar. Imaginé su sonrisa, los aplausos, las fotos, y me pregunté si pensaría en mí. Si, en medio de ese aplauso ajeno, recordaría las manos que lo habían llevado hasta allí. Mi mente viajó a un día en particular, muchos años atrás. Él tendría unos 7 años, y me había pedido que lo llevara a un desfile de coches antiguos en la ciudad. No teníamos dinero para las entradas, así que nos quedamos fuera de las vallas, mirando desde lejos. Cada vez que pasaba un coche rojo, él me apretaba la mano y decía: «Algún día voy a tener uno así, papá». Y yo, que entonces apenas podía pagar la renta, le respondía: «Y yo estaré ahí para verlo». No sabía que cumpliría mi parte de la promesa, pero que él, llegado el momento, no querría que yo estuviera. A eso del mediodía escuché el rugido del motor que había aprendido a conocer como un latido. El coche rojo dobló la esquina y se detuvo frente a la casa. Efraín bajó, vestido aún con la toga, y sin mirarme demasiado me dijo: «Gracias por el coche, papá. Es perfecto». «Me alegra que te guste», respondí tratando de sostenerme en pie por dentro. «Tengo que irme», añadió. «Vamos a hacer fotos con todos». Y así, sin abrazos largos ni palabras profundas, subió al coche y se fue. Lo vi alejarse, y por un momento creí escuchar la risa de aquel niño que corría conmigo en las calles, pero ahora esa risa sonaba lejana, casi como un eco que ya no sabía si era real o inventado. Esa tarde, el silencio de la casa fue más pesado que nunca. Caminé por el taller, toqué las herramientas, pasé los dedos por el banco donde tantas noches trabajé para arreglar ese coche. Y me pregunté si todo ese esfuerzo había valido la pena, si acaso había equivocado el rumbo intentando darle todo lo que yo no tuve, pensando que eso me aseguraría un lugar en su vida. Al caer la noche, prendí la radio y me serví un trago de whisky, algo que rara vez hacía. Afuera, el viento movía las hojas secas por el patio. Yo miraba ese movimiento y sentía que así me estaba dejando llevar la vida, arrastrado, sin rumbo, sin que nadie notara hacia dónde iba. Fue entonces cuando, sin esperarlo, escuché un golpe en la puerta. Por un instante pensé que era Efraín, tal vez arrepentido, tal vez con ganas de compartir algo de su día. Abrí, pero no era él, era la señora Alondra, mi vecina de toda la vida. «Aureliano», dijo con su voz pausada, «sé lo que pasó. No voy a decirte que no duela, porque sé que duele, pero tienes que recordar quién eres». Sus palabras me tocaron más de lo que imaginé. Me invitó a cenar a su casa, pero no acepté. En su lugar, me quedé mirando cómo se alejaba, y en ese andar lento de ella comprendí que la vida no se detiene para sanar heridas. Somos nosotros quienes tenemos que aprender a caminar con ellas. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de mi hijo recibiendo su diploma, y la mía, ausente, borrada de ese momento que tanto había esperado. Pero también, en medio de esa tristeza, algo empezó a encenderse dentro de mí. Una chispa pequeña, casi imperceptible. La necesidad de encontrar una manera de hacerme justicia, aunque fuera en silencio. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía como un cuarto donde alguien había apagado la luz y olvidado volver a encenderla. Caminaba por las habitaciones y veía las huellas de una vida que construí para dos, pero que, poco a poco, parecía pertenecer solo a uno. El coche rojo ya no estaba en la entrada. Efraín lo había llevado a su nuevo apartamento en la ciudad. Yo sabía que así sería, pero verlo marchar con él sin siquiera ofrecerme un paseo, aunque fuera simbólico, me dejó un vacío más grande que el propio silencio. No era la primera vez que sentía que mi hijo me dejaba en segundo plano. Recordaba otras ocasiones, más pequeñas pero igual de hirientes, como aquella vez que, en su fiesta de cumpleaños número 15, él presentó a su padrastro como la persona que más lo había apoyado en su vida. Yo estaba ahí, con el regalo en las manos, sonriendo para que nadie notara que mis piernas temblaban. Pero esta vez había sido diferente.
No era un olvido, ni un comentario impulsivo. Era una decisión consciente de borrar mi presencia en uno de los días más importantes de su vida. A veces me sorprendía imaginando qué habría dicho si hubiera ido de todos modos, si me hubiera sentado al fondo del auditorio, y al verlo recibir su diploma, hubiera sentido el orgullo puro, aunque él no me hubiera dirigido la mirada. Pero sabía que eso habría sido ponerme en una posición aún más humillante, y preferí guardarme mi dignidad, aunque me costara la soledad. Una mañana, mientras revisaba unos papeles viejos en el taller, encontré una libreta donde había anotado, durante años, los gastos y ahorros para su educación. Página tras página, mostraba cifras apretadas, tachones, cuentas hechas de madrugada. Cada número era una historia. El mes que dejé de comprarme medicinas para pagarle el curso de verano. La vez que vendí mis herramientas más preciadas para completar la matrícula. El trabajo extra en un invierno que me dejó las manos llenas de grietas. Me quedé mirando esa libreta como si fuera un espejo que me mostrara en qué me había convertido. Un hombre que había dado todo sin pedir nada a cambio, pero que ahora se encontraba con las manos vacías. Por la tarde, decidí salir a caminar por el pueblo. No quería cruzarme con conocidos, pero tampoco soportaba la idea de quedarme encerrado. Pasé frente al café donde solía llevar a Efraín de niño. Aún conservaba las mismas mesas de madera gastada y el aroma a pan recién hecho. Entré y pedí un café negro, como siempre. Mientras lo bebía, escuché a un grupo de jóvenes hablando de sus padres. Uno de ellos se quejaba porque el suyo era demasiado exigente. Otro decía que el suyo nunca estaba en casa. Yo no podía evitar preguntarme cómo hablaría mi hijo de mí en conversaciones como esa. ¿Sería para él un estorbo? ¿Una sombra incómoda? ¿Un recuerdo que prefería no mencionar? De regreso a casa, pasé por la pequeña iglesia del barrio. La puerta estaba entreabierta y entré. No soy un hombre particularmente religioso, pero siempre he creído que los lugares de silencio y recogimiento ayudan a poner en orden los pensamientos. Me senté en la última banca y me quedé mirando el altar, sin rezar, sin palabras, solo escuchando el crujir de la madera bajo mi peso. Fue allí, en esa calma, donde me di cuenta de algo. Yo había construido toda mi vida alrededor de mi hijo, y al hacerlo, me había olvidado de mí. Mi identidad, mis sueños, mis deseos, todo había quedado reducido a ser el padre de Efraín. Y ahora que él me había apartado, me encontraba perdido, sin saber quién era más allá de ese título. Esa noche, de vuelta en casa, encendí la radio y escuché un viejo tango que mi padre solía poner cuando yo era niño. Me vi a mí mismo, a mis 10 años, prometiendo que algún día tendría una vida distinta, que no dejaría que el abandono marcara mi historia. Me di cuenta de que, de alguna manera, había repetido el ciclo, solo que desde el otro lado. No fui el que se fue, fui el que se quedó. Pero igual terminé siendo invisible. Y entonces, con una calma fría, decidí que no iba a suplicar amor ni reconocimiento. No haría escenas, ni buscaría venganza evidente. Lo que haría sería distinto. Construiría mi vida de nuevo, sin él como centro. No para castigarlo, sino para recordarme que todavía estaba vivo. Comenzar de nuevo a los 72 no es como empezar a los 30, ni siquiera como a los 50. El cuerpo es más lento, las fuerzas se dosifican, y la soledad pesa más, no por falta de costumbre, sino porque ya no hay tanto tiempo para esperar que algo cambie. La mañana después de tomar esa decisión, la de reconstruirme, me levanté temprano, antes de que el sol asomara. Preparé un café fuerte y me senté en el taller, mirando las herramientas alineadas. El olor a aceite y metal me reconfortaba. Era el único lugar donde siempre me sentí útil, donde lo que estaba roto podía repararse con paciencia y manos firmes. Ese día, en lugar de pensar en Efraín, me propuse pensar en mí. ¿Qué quería yo? No la respuesta automática de ver feliz a mi hijo o ser un buen padre, sino algo que tuviera que ver solo conmigo, con Aureliano, el hombre que existía antes de ser padre. Recordé que de joven soñaba con restaurar motocicletas antiguas. Nunca pude hacerlo porque el trabajo y las obligaciones me absorbieron. Siempre lo dejaba para después, pero después nunca llegaba. Tal vez ahora sí era el momento.
Fui hasta el mercado de segunda mano del pueblo vecino. Allí, entre chatarra y piezas olvidadas, encontré el esqueleto oxidado de una motocicleta inglesa de los años 70. Estaba en ruinas, pero yo veía lo que podía llegar a ser. Negocié con el vendedor y la traje a casa en una camioneta alquilada. Durante días me sumergí en ese proyecto. Lijaba, limpiaba, desmontaba piezas, buscaba repuestos por todo el pueblo. Cada vez que lograba que una parte encajara, sentía un pequeño triunfo. No era un coche para mi hijo, ni un trabajo para otro. Era algo mío, que solo me debía a mí. Mientras trabajaba, empezaron a llegar comentarios de los vecinos. Algunos se acercaban para ver el progreso. Otros solo saludaban con una sonrisa curiosa. Y ahí me di cuenta de que llevaba años sin tener una conversación que no girara en torno a Efraín. Con ellos hablaba de motores, de técnicas de restauración, de viejas historias del pueblo, y me sentía vivo. Una tarde, mientras ajustaba el carburador, apareció Alondra, la vecina que había venido a consolarme aquella noche. Traía una bandeja con pan recién horneado. «Se ve que vuelves a tener algo que te ilumina los ojos, Aureliano», me dijo, dejándola sobre el banco de trabajo. «Es que esto», señalé la moto, «es mío, no para nadie más». Ella sonrió, y en ese gesto vi algo que me conmovió, una mezcla de respeto y complicidad. Poco a poco, mi rutina cambió. Empecé a levantarme con un propósito que no dependía de nadie. El dolor por lo de Efraín seguía allí, pero ya no era un hueco que me tragaba. Era más bien una cicatriz que me recordaba lo que había pasado. Sin embargo, la vida siempre encuentra maneras de ponerte a prueba. Un domingo por la tarde, mientras ajustaba el manillar, escuché el sonido inconfundible del motor del coche rojo. Se detuvo frente a mi casa, y Efraín bajó. Vestía ropa cara y traía unas gafas de sol que ocultaban sus ojos. «Hola, papá», dijo, como si nada hubiera pasado. «Hola, hijo», respondí, sin dejar de apretar la llave inglesa. Miró la moto con curiosidad. «¿Y eso?» «Un proyecto mío». Se hizo un silencio incómodo. Finalmente me dijo: «Vine a ver si podías ayudarme con el coche». Hace un ruido raro al arrancar. Lo miré, y en ese instante me di cuenta de que esa era mi oportunidad para demostrarme algo. Podía usar ese momento para reclamarle todo lo que me dolía, o podía hacer otra cosa, poner límites, pero con calma. «Lo siento, hijo», le dije. «No puedo ahora. Tengo mis propios proyectos». Por primera vez, vi sorpresa en su rostro. No estaba acostumbrado a que yo le dijera que no. Me observó un instante, como si tratara de reconocer al hombre frente a él, y luego asintió. «Está bien. Nos vemos». Y se fue. Esa noche me quedé pensando en lo que había pasado. No le grité, no le reproché, pero tampoco me anulé para complacerlo. Y eso, para mí, fue una pequeña victoria silenciosa. Esa pequeña victoria silenciosa me dejó un sabor extraño. No fue una alegría eufórica ni un triunfo ruidoso, sino una calma profunda, como si hubiera recuperado una parte de mí que llevaba años extraviada. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí obligado a ocupar el papel de salvador ni de padre disponible a cualquier hora. Esa semana la dediqué por completo a la motocicleta. Conseguí un asiento de cuero original, gracias a un viejo conocido del taller, y pasé 2 días enteros instalándolo. El olor del cuero nuevo se mezclaba con el de la grasa y el metal caliente, y de alguna forma me devolvía sensaciones de mi juventud. Mientras trabajaba, no podía evitar recordar momentos en los que había dicho que no a mis propios sueños para decirle sí a las necesidades de Efraín. Una excursión que quería hacer y que cancelé porque él necesitaba un uniforme nuevo. Un curso de mecánica avanzada que rechacé para pagarle un campamento de verano. Y aunque nunca me arrepentí de haberlo apoyado, ahora me daba cuenta de que siempre había puesto mi vida en pausa por él, y que esa pausa se había alargado demasiado. Un jueves por la mañana, mientras tomaba café en el porche, vi a Alondra cruzar la calle. Traía una sonrisa tímida y un sobre en la mano. «Es para ti», dijo, entregándomelo. «Es la invitación a la feria de vehículos antiguos de la ciudad. Me acordé de ti cuando la vi». La abrí y ahí estaba. El evento anual donde los restauradores mostraban su trabajo. Un lugar que yo había soñado visitar desde joven. «Podrías llevar la moto cuando la termines», sugirió ella. «Sería bueno que otros vieran lo que has hecho».
Esa idea me acompañó el resto del día. No porque quisiera presumir, sino porque por primera vez sentía que tenía algo que mostrar que no estaba ligado a mi papel de padre. Pasaron las semanas, y poco a poco la motocicleta fue tomando forma. Cada pieza instalada era como un ladrillo reconstruyendo mi identidad. El sonido del motor, cuando finalmente logré encenderlo, me hizo sonreír como un niño. Era un rugido limpio, firme, sin titubeos, algo que no escuchaba en mí desde hacía años. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Efraín. Su voz sonaba tensa. «Papá, ¿puedo ir a verte?» No pregunté por qué. Le dije que sí. Llegó media hora después con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. «Necesito pedirte un favor», dijo, evitando mirarme directamente. «¿Puedes prestarme algo de dinero?» No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez, antes de responder, respiré hondo. Pensé en la moto, en mis días en el taller, en la paz que había encontrado. «No, hijo, no puedo», le respondí, firme pero sin dureza. «Estoy invirtiendo en algo mío ahora». Se quedó en silencio unos segundos, como si intentara procesar lo que había oído. «Es que me siento raro, papá. No estoy acostumbrado a que me digas que no». «Tal vez eso sea lo que necesitábamos los dos», contesté. Lo vi bajar la mirada, y por un instante pensé que se iría molesto. Pero en lugar de eso, me dijo algo que no esperaba. «Supongo que nunca pensé en todo lo que hiciste por mí». No supe qué responder. No era una disculpa completa, pero sí una grieta en el muro que llevaba tiempo levantando entre nosotros. Cuando se fue, me quedé mirando el camino vacío, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. No sabía si esa grieta se haría más grande o si volvería a cerrarse, pero al menos había ocurrido algo. Él había reconocido, aunque fuera un poco, que yo había estado allí. Esa noche, me senté junto a la moto y le pasé un trapo limpio por el tanque recién pintado. Me di cuenta de que, así como la moto había sido rescatada del abandono y reconstruida pieza a pieza, yo también estaba volviendo a armarme. No sería rápido ni fácil, pero cada paso era mío, y eso bastaba para seguir. El día que terminé la motocicleta, sentí algo que hacía años no experimentaba: orgullo por mí mismo. No por lo que había hecho por alguien más, sino por algo que había creado solo para mí. El tanque relucía bajo la luz de la tarde. El asiento estaba perfectamente ajustado, y el motor respondía con un rugido firme, como si también celebrara su nueva vida. Me quedé un buen rato observándola, recordando el montón de chatarra que había sido cuando la encontré. Era imposible no pensar en el paralelo con mi propia historia. Al igual que ella, yo había estado olvidado, oxidado por dentro, pero bastaron unas manos pacientes y una decisión firme para empezar a revivir. Esa noche, Alondra pasó por mi casa. «¿Y bien?», preguntó, mirando la moto. «Está hermosa, Aureliano». «Gracias», respondí, con una sonrisa que me salió natural, sin forzarla. Ella me invitó a su casa a cenar, y por primera vez en mucho tiempo acepté. En su mesa, entre platos sencillos y una conversación tranquila, me descubrí hablando de cosas que no tenían que ver con Efraín, de música, de viajes que nunca hice, de lugares donde me gustaría andar con la moto. Me di cuenta de que era capaz de hablar de mí sin sentir que estaba siendo egoísta. Los días siguientes fueron una especie de calma que no había conocido. Salía en la moto por las carreteras rurales, sin rumbo fijo, sintiendo el viento en la cara y esa libertad que creía perdida. Cada kilómetro me alejaba un poco más de la tristeza que había anclado en mí desde la graduación de Efraín. Pero la vida, siempre dispuesta a poner pruebas, me volvió a colocar frente a él. Un sábado por la tarde, mientras lustraba la moto, escuché de nuevo el motor del coche rojo acercándose. Se estacionó frente a la casa y él bajó, esta vez sin gafas, con el rostro más serio que nunca. «Papá», dijo, después de un silencio, «creo que necesito contarte algo». Lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde me había pedido que no fuera a su graduación. Él jugaba con sus manos, nervioso. «No estoy bien», confesó finalmente. «El trabajo que conseguí no es lo que esperaba, y con mamá y su esposo no me siento en casa. Me di cuenta de que llevo tiempo huyendo de ti.
porque tal vez me recuerdas todo lo que no quiero aceptar de mí mismo. Sus palabras me golpearon, no porque fueran duras, sino porque eran honestas. Vi en él un cansancio que nunca antes había notado. Hijo, le dije, yo siempre voy a estar aquí, pero no puedo vivir tu vida por ti. Lo sé, respondió bajando la mirada. Creo que parte de mí pensaba que siempre ibas a estar disponible para arreglarme los problemas, como arreglaste ese coche. Ya no, contesté con suavidad. Ahora estoy aprendiendo a arreglarme yo mismo. Hubo un largo silencio. Después, él me preguntó si podía ver la moto. Lo llevé al taller y la observó con detenimiento. Es increíble. Nunca pensé que harías algo así. Yo tampoco, admití. Pero aquí está. Ese momento no fue una reconciliación completa. No hubo abrazos ni disculpas explícitas. Pero sí sentí que estábamos dando un paso distinto, uno que nacía del respeto y no de la obligación. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo las relaciones, al igual que las máquinas, necesitan mantenimiento. Si las descuidas, se oxidan. Si las fuerzas demasiado, se rompen. Pero si las trabajas con paciencia, incluso lo que parece perdido puede volver a funcionar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. Llevaría la moto a la feria de vehículos antiguos, no solo para mostrarla, sino como símbolo de mi propio regreso a la vida. Y en un rincón de mi mente se encendió una pregunta. ¿Invitaría a Efraín? No para que me validara, sino para que viera que su padre también tenía algo que celebrar. El día que decidí llevar la motocicleta a la feria, me levanté antes del amanecer. Había algo en ese proyecto que trascendía lo material. No era solo una máquina restaurada, era mi vida tomando forma de nuevo, pieza por pieza, como un puzzle que finalmente empezaba a tener sentido. Preparé la moto con mimo, revisando cada tornillo, cada línea de pintura, cada detalle que pudiera mostrar que había puesto más que habilidad. Había puesto alma. Mientras cargaba la moto en el remolque, recordé mis días de juventud, cuando soñaba con ser mecánico profesional. Nunca tuve recursos, nunca tuve apoyo, pero sí una pasión que me mantenía despierto hasta la madrugada, desmontando motores y volviendo a armar piezas con paciencia infinita. Esa misma paciencia ahora me sostenía, pero con algo más. La sabiduría de los años y la fuerza de quien ha aprendido a levantarse tras tantas caídas. El camino hacia la ciudad fue largo, pero lo hice con calma. La luz del sol reflejándose en la pintura roja de la moto me recordaba que incluso en los días más grises, siempre hay momentos que brillan. Cada kilómetro era una conversación silenciosa conmigo mismo. Me decía que no importaba lo que Efraín pensara o hiciera, que lo importante era que yo había decidido vivir para mí. Al llegar a la feria, sentí una mezcla de nervios y orgullo. El lugar estaba lleno de coches y motocicletas de todas las épocas, cada una con su historia, cada una con alguien que había dedicado tiempo y esfuerzo a recuperarla. Mientras colocaba la moto en el espacio asignado, algunos curiosos se acercaban y preguntaban detalles. Yo respondía con naturalidad, explicando cómo había restaurado el motor, cómo había encontrado las piezas, sin mencionar que cada paso había sido también un acto de sanación personal. Mientras tanto, no podía evitar mirar entre la multitud, con la esperanza secreta de ver a Efraín aparecer. Sabía que probablemente no lo haría, pero ese pensamiento me mantenía alerta, como un niño que espera que alguien importante llegue a su cumpleaños. Al caer la tarde, mientras el sol empezaba a teñir de naranja los edificios, sentí una mano en mi hombro. Me giré y era Alondra, con una sonrisa cómplice. «Se ve que el esfuerzo valió la pena», dijo. «Míralo, todo el mundo está admirando tu trabajo». Sonreí, pero algo me decía que aún faltaba algo más para sentirme completo. Fue entonces cuando lo vi. Efraín. Venía caminando entre la gente, con paso cauteloso, observando cada detalle, como si tuviera miedo de acercarse pero sintiera una atracción irresistible hacia lo que yo había logrado. El corazón me dio un vuelco. No sabía si acercarme, si saludarlo de inmediato, o simplemente esperar y ver qué hacía. Finalmente, respiré hondo y lo llamé. «Efraín, ven a ver esto». Él dudó un instante. Luego caminó hacia mí, sin dejar de mirar la moto. Sus ojos se abrieron,
y pude ver una mezcla de sorpresa, orgullo y algo más profundo. Reconocimiento. «Papá, esto es increíble», dijo casi en un susurro. «No sabía que podía hacer esto por mí mismo». Terminé por él, con una sonrisa tranquila. No dijo nada, solo asintió. Caminamos juntos alrededor de la moto, y por primera vez en mucho tiempo, nuestra conversación no giró en torno a reproches ni expectativas incumplidas. Hablamos de mecánica, de técnicas, de colores y de la forma en que la luz jugaba con la pintura. Por un momento, sentí que el tiempo retrocedía y que volvíamos a esos días en que él era un niño y yo estaba a su lado enseñándole a mirar el mundo con curiosidad y paciencia. Al final, cuando la feria cerró, nos sentamos a un lado de la moto, observando cómo los últimos visitantes se retiraban. Él rompió el silencio. «Papá, lamento no haberte permitido estar en mi graduación». Nunca pensé que me dolería tanto. No fue un reproche, sino una confesión. Mi pecho se llenó de una emoción que no había sentido desde hacía años. Un puente empezando a reconstruirse, frágil pero firme. «Hijo», le respondí, «yo nunca he dejado de estar. A veces la vida nos separa, pero siempre hay momentos para encontrarnos de nuevo». Nos quedamos allí un buen rato, en silencio, dejando que el viento de la tarde se llevara las palabras que ya no necesitábamos decir. Era un momento de reconciliación silenciosa, de justicia emocional. Él reconocía mi esfuerzo, yo mantenía mi dignidad, y ninguno de los dos cedía lo que nos pertenecía. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña, paz, mezclada con esperanza. La moto estaba en mi taller, lista para seguir siendo mi refugio, pero también un símbolo de que incluso tras años de abandono y dolor, la vida puede ofrecer segundas oportunidades, no solo con los demás, sino también con uno mismo. Y por primera vez, sentí que el futuro podía ser mío, sin depender de la aprobación de nadie, incluso de mi hijo. Los días posteriores a la feria fueron extraños. Había un equilibrio nuevo entre Efraín y yo, una especie de tregua silenciosa que, aunque no borraba el pasado, abría la posibilidad de un presente distinto. Él venía a menudo al taller, no tanto por la motocicleta, sino para acompañarme, para hablar de la vida, de decisiones y de errores. Yo escuchaba más que hablaba, porque había aprendido que a veces el silencio enseña más que 1000 palabras. Recuerdo un día en particular, cuando él me preguntó algo que nunca imaginé. «Papá, ¿alguna vez pensaste en rendirte?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de lijar una pieza y lo miré, buscando en sus ojos la sinceridad que veía en el reflejo de la luz del taller. «¿Pensar en rendirme?». «Sí», dije finalmente. «Muchas veces. Pero rendirse no siempre significa dejar de luchar. A veces significa cambiar la dirección, encontrar otra manera de seguir adelante». Él asintió, como absorbiendo cada palabra. Se quedó en silencio unos segundos, y luego agregó, «Creo que nunca entendí lo mucho que trabajaste por mí. Siempre vi tus esfuerzos como obligaciones, no como sacrificios llenos de amor». Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que escuchaba algo así de su boca, y aunque no era una disculpa formal, sí era un reconocimiento profundo. En ese momento comprendí que, aunque el dolor nunca desaparece del todo, puede transformarse en algo más constructivo, en entendimiento, en respeto, en un puente que une lo que antes parecía roto. Esa tarde recordé a mi padre, aquel hombre estricto y distante que me enseñó a sobrevivir en un mundo que parecía indiferente. Siempre decía que la vida es dura y que los sentimientos se deben guardar, como si mostrar dolor fuera una debilidad. Yo crecí con eso, y aunque no quise repetirlo, sin darme cuenta, había construido mi relación con Efraín de manera similar. Presente, sí, pero con un muro invisible que lo alejaba de mi verdadero yo. Fue entonces que entendí algo fundamental. No se trata solo de lo que damos, sino de cómo damos. No basta con cumplir promesas materiales. A veces, lo que más duele es la ausencia emocional, la falta de conexión genuina. Y aunque intenté compensarlo con regalos, con tiempo y esfuerzos tangibles, nunca me detuve a preguntarme si él necesitaba otra cosa. Mi presencia completa, mi vulnerabilidad, mi guía sin condiciones.
Durante las semanas siguientes, empecé a abrir ese espacio con él. Hablábamos de cosas simples, un café, una caminata por el pueblo, pequeñas reparaciones en la motocicleta, pero también de cosas grandes, decisiones, errores, sueños no cumplidos. Poco a poco, sentí que la relación se transformaba, que el miedo a la distancia se convertía en una curiosidad respetuosa, un intento mutuo de acercamiento sin imponer ni exigir. Un día, mientras trabajábamos en el taller, Efraín me preguntó: «Papá, ¿por qué no fuiste a la universidad a enseñarme? ¿Por qué no estabas ahí cuando te necesitaba?» Tomé un momento antes de responder. No podía justificar la ausencia, pero sí podía compartir mi verdad. «Hijo, fui de la manera que supe. No sabía cómo estar sin que doliera más, sin que pareciera una imposición. A veces creemos que estar presentes significa estar siempre físicamente, pero yo intenté protegerte de mis frustraciones, de mis miedos. No salió como esperaba, y eso me duele más que cualquier otra cosa». Él me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derramarlas. «Papá, creo que nunca entendí eso hasta ahora». Ese instante fue una especie de epifanía silenciosa. No necesitábamos palabras grandilocuentes ni gestos espectaculares, solo comprensión y honestidad. Esa conexión fue la verdadera redención, un reconocimiento de que ambos habíamos cometido errores, pero que también podíamos reconstruir algo genuino, sin máscaras ni expectativas externas. Esa noche, mientras cerraba el taller, me senté en el porche y miré la motocicleta iluminada por la luz de la luna. Pensé en el camino recorrido, en los sacrificios, en la soledad, en el dolor de la graduación que nunca compartí con él. Pero también pensé en lo que había ganado: fuerza, paciencia y, sobre todo, la certeza de que aún es posible reparar los vínculos más dañados, aunque lleve tiempo y esfuerzo. La lección se hizo clara. No siempre podemos controlar cómo los demás nos tratan, ni sus decisiones o miedos. Pero sí podemos decidir cómo responder, cómo vivir y cómo convertir el dolor en una fuerza que nos reconstruya. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, debemos estar preparados para recibirlas con humildad y sabiduría. Esa noche me fui a dormir con un peso menos en el corazón. No había triunfos espectaculares ni aplausos, solo la sensación de que algo había cambiado. Algo más profundo que cualquier regalo, más valioso que cualquier objeto. La posibilidad de reconstruir, de reconciliar, de vivir nuevamente con dignidad y esperanza. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre la rutina y la reflexión. Efraín continuaba viniendo al taller, no con reproches ni expectativas, sino con una curiosidad sincera y un respeto recién descubierto. Me sentía extraño al principio, como si estuviéramos caminando sobre un terreno desconocido, pero con cada conversación me daba cuenta de que estábamos construyendo algo que nunca habíamos tenido, un vínculo basado en la verdad y no en la obligación. Recuerdo aquel jueves por la tarde, cuando el sol caía lentamente y la luz dorada entraba por las ventanas del taller. Estábamos revisando el carburador de la motocicleta y de repente me dijo: «Papá, siempre me enseñaste a ser paciente con las máquinas, pero nunca me enseñaste a ser paciente conmigo mismo». Su comentario me sorprendió. Me hizo pensar en todas las veces que había buscado guiarlo, corregirlo, protegerlo, sin darme cuenta de que él también necesitaba tiempo para encontrar su propio camino. «A veces, hijo», le respondí con voz tranquila, «creemos que ser padres es dirigir, enseñar, dar soluciones. Pero ser padre también es acompañar, esperar, escuchar y permitir que la otra persona se equivoque y aprenda». Se quedó en silencio un instante, luego asintió lentamente. «Creo que ahora entiendo un poco más», dijo. «No todo tiene que ser perfecto, ni todo tiene que salir como planeamos». Ese día, mientras lo veía trabajar a mi lado, pensé en todas las cosas que había perdido por darme completamente a su vida. Momentos personales, sueños olvidados, silencios que no me pertenecían. Y también comprendí que esos sacrificios, aunque dolorosos, no habían sido en vano. Habían formado parte de nuestra historia, y aunque él había intentado borrarla con su distancia, no podía borrar lo que habíamos vivido juntos. Esa noche, después de que se fue, me senté en la mecedora del porche, mirando la motocicleta estacionada frente a la casa. La luna iluminaba cada línea,
cada detalle restaurado, y no pude evitar pensar en la analogía. Yo también había pasado por un proceso de restauración. Cada tornillo, cada ajuste que había hecho, había reconstruido algo más que una máquina. Había reconstruido mi vida y, en cierto modo, también nuestra relación. Pasaron los días y, sin darme cuenta, la rutina se convirtió en un espacio seguro. Las visitas de Efraín eran ahora oportunidades para compartir, no para reprochar. Hablábamos de sus estudios, de su trabajo, de sus dudas y miedos, y yo simplemente escuchaba, guiando con paciencia, sin imponer ni juzgar. Era una relación diferente, más madura, más auténtica. Una tarde, mientras le mostraba cómo afinar el motor de la moto, me preguntó: «Papá, ¿alguna vez sentiste que todo lo que hacías por mí no servía?» Tomé un momento antes de responder. Sabía que esa pregunta no solo hablaba de su percepción, sino también de los años de dolor que yo había acumulado en silencio. «Sí, hijo», le dije finalmente. Hubo momentos en los que me sentí invisible, ignorado, incluso herido. Pero comprendí que mi valor no depende de lo que otros reconozcan. Aprendí que puedo dar amor y cuidado sin esperar siempre la gratitud inmediata. Y también aprendí que a veces, la mayor justicia no es recibir reconocimiento, sino encontrar la paz conmigo mismo. Efraín me miró con ojos que reflejaban comprensión y un leve remordimiento. «Creo que nunca te lo dije». «Gracias, papá», susurró. No hizo falta más. En ese instante, supe que, aunque el camino no estaba completamente reparado, habíamos logrado algo profundo. Un reconocimiento mutuo y silencioso, una aceptación de lo que éramos, con errores y todo. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en lo que había aprendido de todo esto. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, a veces no vienen en forma de grandes gestos o reconciliaciones dramáticas. A veces vienen en momentos pequeños, en conversaciones sencillas, en silencios compartidos y en la capacidad de reconocer lo que fue y lo que todavía puede ser. Y así, con la respiración tranquila, me dormí con la sensación de que, aunque la historia con mi hijo había comenzado con dolor y abandono, podía terminar con algo mucho más valioso: respeto, comprensión y la certeza de que la justicia silenciosa, esa que se construye desde uno mismo, es la que realmente transforma la vida. El tiempo siguió pasando, y con él, nuestra relación con Efraín tomó una forma nueva y más saludable. No había discursos grandilocuentes, ni reconciliaciones dramáticas. Solo momentos compartidos, silencios comprendidos y gestos simples que decían más que 1000 palabras. Aprendí que la verdadera justicia emocional no siempre se ve ni se escucha. Se siente, se vive y se internaliza. Una mañana, mientras repasaba la moto antes de salir a un paseo, Efraín apareció en el taller con algo que me hizo detener el trabajo. Una carta cuidadosamente doblada. La abrió frente a mí y dijo: «Es para ti, papá». Tomé la carta con manos temblorosas y la abrí. En ella, Efraín escribía sobre todo lo que había sentido aquel día de su graduación, cómo había pensado que podía prescindir de mí, y cómo ahora entendía que mi amor había sido constante, aunque él no lo viera. Hablaba de culpa, de miedo, de aprendizajes, pero sobre todo de gratitud. No pude contener las lágrimas. No era solo un agradecimiento, era un reconocimiento profundo de todo lo que habíamos pasado, de lo que había soportado en silencio, y de lo que todavía podíamos construir. Por primera vez, sentí que el ciclo de dolor que comenzó con la indiferencia se cerraba, pero de una manera que no borraba los recuerdos, sino que los transformaba en lecciones de vida. Ese día, decidí salir a dar un paseo con la moto, con Efraín siguiéndome en su coche. Sentí el viento en la cara, la libertad de moverme sin ataduras, y la certeza de que había recuperado algo que creía perdido: mi propio valor. Cada curva de la carretera me recordaba que, aunque la vida puede ser injusta, nosotros siempre tenemos la capacidad de responder con dignidad y fuerza. Mientras regresábamos, hablamos de cosas que antes parecían imposibles: sueños compartidos, planes para el futuro y, sobre todo, la posibilidad de reconstruir lo que se había quebrado. Yo le conté mis temores, mis años de soledad y el dolor de su rechazo aquel día de su graduación.
Y él me escuchó sin interrumpir, con un respeto que nunca antes había mostrado. Fue un momento de verdadera conexión, donde ambos nos reconocimos como humanos, con errores, miedos y la capacidad de amar a pesar de todo. Al llegar a casa, miré la motocicleta estacionada bajo la luz del atardecer y entendí algo que había tardado años en comprender. No necesitaba la aprobación de mi hijo para validar mi vida. Mi valor no dependía de sus decisiones ni de sus gestos. Dependía de mi capacidad de reconstruirme, de aprender del dolor y de vivir con integridad. Y paradójicamente, al encontrarme a mí mismo, también encontré la puerta abierta para que él regresara a mi vida de manera genuina. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Los momentos de abandono, la traición silenciosa de su rechazo, los años de sacrificios no reconocidos. Pero también reflexioné sobre la fuerza que había encontrado en mí mismo, la paciencia adquirida y la certeza de que la justicia silenciosa, esa que no necesita aplausos ni reconocimientos públicos, es la que realmente transforma la vida. Aprendí que no podemos controlar cómo los demás actúan, ni sus decisiones ni sus miedos. Pero sí podemos decidir cómo vivir, cómo responder al dolor y cómo reconstruirnos, paso a paso, pieza por pieza. La motocicleta no solo fue un proyecto de restauración, fue un símbolo de resiliencia, de amor propio y de la capacidad de resurgir, incluso cuando todo parecía perdido. Y, mientras cerraba los ojos aquella noche, sentí algo que hacía mucho no experimentaba. Paz. No la paz de la indiferencia, sino la paz de haber aprendido que el amor verdadero no siempre se mide en momentos visibles, ni en regalos materiales. A veces, el amor se mide en paciencia, en dignidad y en la valentía de mantenerse firme, incluso cuando nadie lo reconoce. Por primera vez, entendí que había ganado mucho más que un reconocimiento tardío de mi hijo. Había recuperado mi vida, mi identidad y mi capacidad de ser feliz, independiente de lo que los demás decidieran. Y esa, pensé, es la verdadera enseñanza. El amor puede doler, puede dejar cicatrices, pero también nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestra fuerza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de transformar el abandono en redención. Así terminé este capítulo de mi vida, con la certeza de que, aunque las heridas permanecen, la manera en que respondemos a ellas define quiénes somos. Efraín y yo aún tenemos mucho camino por recorrer, pero ahora lo haremos desde un lugar de respeto mutuo y comprensión. Y yo, finalmente, aprendí que dar amor no significa perderse, sino saber reconstruirse y crecer, incluso en medio del abandono.